Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la organización por invitarnos a compartir con vosotros el proyecto en el que hemos estado participando. Y en principio, bueno, yo soy Óscar Díez, soy el responsable de la unidad de control y certificación del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Y yo lo que os voy a contar realmente tiene poca importancia en relación con las TIC. El experto en este caso en el desarrollo de la herramienta es Gustavo. Mi función en esta presentación es explicaros un poco el cómo se generó o cuál fue la génesis del proyecto, ¿vale? La génesis del proyecto viene dada por la detección de un problema dentro de las funciones que tiene que cumplir el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. No sé si conocéis, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León es un ente público que tiene encomendadas una serie de funciones, entre las cuales está el control y la supervisión de los consejos reguladores de las denominaciones de origen vinícolas. Como consecuencia, o como en la ejecución de ese control, en calidad de técnico yo asisto a los comités de certificación de los consejos reguladores de las denominaciones de origen y detectamos un problema a la hora, o un área de mejora a la hora de gestionar el registro vitícola de las denominaciones de origen que tenemos en Castilla y León. Es una situación, digamos, compleja y en la cual se puede establecer una área de mejora utilizando las herramientas de información geográfica que ahora mismo se dispone. Paralelamente surge la posibilidad de firmar un convenio con una cooperativa de Castilla y León perteneciente a una denominación de origen que tiene una problemática muy singular en relación con la gestión de sus viñedos, y nos planteamos entre el área de informática y el área de control y certificación el participar en el proyecto para, utilizando, digamos, este proyecto piloto, posteriormente sacar una herramienta, algunos módulos que nos permitiese aplicar eso en la gestión de los registros vitícolas de las denominaciones de origen. Me voy a centrar ahora entonces en lo que es el proyecto que hemos desarrollado con esta cooperativa, ¿vale? La situación en la cooperativa a la que nos enfrentamos, o a la que nos vino a compartir el problema, o a presentarnos el problema y nos ofreció la posibilidad de firmar un convenio financiado en este caso por la Agencia de Desarrollo Económico, fue que es una cooperativa perteneciente a una denominación de origen de Castilla y León, que entre todos los socios poseen más de 1.300 parcelas de viñedo inscrito a una denominación de origen, que paga a sus viticultores en función de la calidad de la uva, y pongo calidad entre comillas porque los criterios que utiliza para definir la calidad son los que pone en este caso el área de la elaboración de la cooperativa. Hablamos de kilogrado, hablamos de edad de viñedo, hablamos de densidad de plantación, hablamos de rendimientos por hectárea, etc. Que establece una categorización de las parcelas en función de la calidad, y que esta categorización de las parcelas la realiza antes de la vendimia, durante un periodo muy concreto de tiempo que puede ser 2-3 meses anteriores a la vendimia, y que la gestión del seguimiento de estas parcelas la realiza a través de ficheros tipo Excel, tomando datos en campo en papel y con personal subcontratado cada año, que normalmente suele cambiar todos los años, ¿vale? Esa es la situación con la que nos encontramos. ¿Qué es lo que necesita, nos transmite como necesidad? Primero, visualizar la información de la parcela a inspeccionar en campo, con superficie, ortofotos, referencias HIPAC. De esta manera, el técnico se asegurará de que cuando va a inspeccionar una parcela, está inspeccionando la parcela correcta. Esta es una cuestión que puede parecer una tontería, pero cuando se está gestionando 1.300 parcelas o cuando se está inspeccionando a 8.000 viticultores en un consejo regulador, hay veces que no se sabe si la parcela que se está inspeccionando es realmente la parcela que tienes que inspeccionar. Entonces, esta herramienta nos permite estar situados en todo momento y saber que la parcela que estamos inspeccionando es la que verdaderamente hemos de controlar. Segundo, cargar para cada parcela datos tomados en campo que permitan categorizar la misma en función de los parámetros observados que condicionan la calidad esperada de la uva, ¿vale? Es decir, la empresa establece una serie de parámetros que para ellos condicionan la calidad de la uva, y en esta aplicación se deben de poder cargar para que cuando vayan a pagar la uva al viticultor tengan la capacidad de decir: tu uva es de categoría de 1 a 5 porque hemos observado que estos parámetros
han obtenido estos resultados. Y por último, el permitir gestionar las inspecciones y las tomas de datos de campo de la manera más eficiente posible, generando rutas por parcelas de las parcelas por propiedad, por ubicación, etc. ¿Vale? Nos planteamos la división del proyecto en 4 fases. La primera, la gestión de los datos de los viticultores de la cooperativa y la creación de un mapa GIS de todas las parcelas vitícolas. ¿Vale? Segunda parte, la carga inicial para cada parcela de todos los datos fijos asociados a la misma. ¿De qué hablamos? Del nombre de la parcela, del municipio, del polígono, de la superficie, registrada de SIGPAC, que puede coincidir, registrada, en este caso, en el Consejo Regulador, ¿vale? No tiene por qué coincidir la superficie vitícola registrada en el Consejo Regulador con la superficie vitícola que aparezca en SIGPAC, ni siquiera con la superficie que aparece en el registro vitícola, ¿vale? Con lo cual ahí nos encontramos con una dificultad añadida que tienen los consejos a la hora de controlar las parcelas, ¿vale? Otras cuestiones como la edad, importante para, por ejemplo, en este caso nuestro cliente, categorizar la calidad de la uva, el marco de plantación, el tipo de formación, las características del suelo, la parcela, orientación, etcétera, etcétera, ¿vale? Pendiente. Esos datos se cargan y se quedan fijos, son datos que no varían, ¿vale? En ese momento tenemos la información, digamos, de partida por parte de la cooperativa. Y luego tenemos los datos variables que cada año van a ir tomando el personal que es contratado por la cooperativa y que se van introduciendo en función de las situaciones coyunturales de cada campaña. La poda de invierno, el mantenimiento del suelo, si se ha realizado, abonado, seguimiento fenológico, operaciones en verde, riego, estimaciones de rendimiento, estado sanitario, etcétera, etcétera, ¿vale? Todos esos parámetros son cuantificables y ponderables. El cliente en este caso analizará los datos y en función de las elaboraciones que él obtenga cuantificará y ponderará los parámetros observados en campo con el objetivo de categorizar las parcelas en función de la calidad esperada de la uva, ¿vale? Ese es un poco el proyecto explicado con palabras coloquiales. Ahora Gustavo, que es el experto, entrará más en detalle. Desde un punto de vista del Instituto Tecnológico Agrario y como funcionalidad para los consejos reguladores, nosotros pretendemos utilizar esta herramienta para que los consejos reguladores gestionen de una manera eficiente con los recursos de los que disponen el control y la gestión de los registros vitícolas, ¿vale? Luego, si tenéis alguna otra duda, pues luego os atendemos a las preguntas. Así que ya, sin más, dejo a Gustavo que continúe con la presentación. Pues buenas tardes, me llamo Gustavo Ríos, soy jefe de unidad de desarrollo de sistemas de información del ITACIL. Y bueno, una vez que Óscar ya os ha contado los antecedentes, la problemática y demás, y lo que se intentaba conseguir con el proyecto y las fases que hubo de implantación, pues os voy a dar una idea de la solución tecnológica que hemos conseguido, ¿vale? Partiendo de estas necesidades, los módulos que planteamos del sistema, pues una primera, prioritario, el tener una gestión, una base de datos correctamente gestionada de los datos de viticultores de la bodega con la que cooperábamos. En este caso utilizaban Excel, ¿no? Si utilizaban Excel, bueno, esto todo se migró a una base de datos Access y se integró con la base de datos geográfica que vamos a ver después. Por otra parte, para solucionar el problema que algunos habéis comentado esta mañana, del problema del registro vitícola, bueno, se ajusta o no se ajusta al SIGPAC, pues bueno, aquí se plantea una solución con una capa desacoplada en la que la propia bodega podía editar un mapa GIS en el que dibujaba las parcelas vitícolas de sus viticultores. Y a cada una de esas parcelas vitícolas le podía asociar información cualitativa y cuantitativa, que son estos factores fijos y variables que ha comentado Óscar, ¿vale? Luego, para la edición de datos en campo, pues un sistema de sincronización. No intentamos hacer edición en línea una vez que está en campo, por problemas de cobertura y demás, sino que bueno, se plantea un sistema con un PC de escritorio en el que con unos tablets se cargan y descargan datos, entonces los operadores o inspectores van al campo, editan los datos y después los incorporan al sistema. Y por último, una vez que están estos datos integrados, limpios y demás y accesibles, pues lo que se dio es herramientas y posibilidades de explotación de estos datos, a través de informes, generación de fichas de viticultores. Y teniendo accesible la base de datos Access, pues se le dio la posibilidad a esta cooperativa de que accediese a esta base de datos a través de otras aplicaciones que ya disponía. Les voy a comentar brevemente la segunda, tercera y cuarta, porque bueno, la primera y última creo que está clara.
Entonces, sobre la creación de mapa GIS, lo que comentaba del registro vitícola, al final lo que se ha hecho es que, bueno, partimos de la casilla del SICPAC, pero sabemos que el SICPAC, no sé, el registro vitícola, pues bueno, no está bien. Entonces lo que se hizo es una capa por encima y que sea la propia cooperativa la que se encarga de mantenerlo. Partimos de las propias geometrías del SICPAC, pero luego la cooperativa las puede ir modificando para ajustarlas a la realidad. De manera que en el momento que tú quieres sacar las referencias SICPAC que se corresponden con tu parcela vitícola, lo que haces es coger la capa y troquelarla sobre la casilla del SICPAC. Que te da igual que el SICPAC se vaya modificando cada año. Lo que te importa es que tu parcela vitícola la vas manteniendo tú. ¿Vale? Sobre herramientas de edición, pues ahora os mostraré un pantallazo, pero bueno, son las típicas de edición en la aplicación GIS, si alguna habéis utilizado, lo tipo edición con polilíneas, uniones, cortes, troquelados, etc. Y lo que sí que tienen, bueno, la edición apoyada en ortofotos, ahora veréis las capas que presenta la herramienta, una de ellas es las ortofotos, para que el editor vaya punteando, utilizando la ortofotos, pueda apoyarse en la imagen por satélite. ¿Vale? La edición a partir de la casilla del SICPAC, lo que comento, lo que se hace inicialmente es coger, para que no se tenga que crear esa capa desde cero, lo que se hace es partir de la casilla del SICPAC y después irla cortando para ajustarle la realidad. La edición sobre terreno en GPS, parte del posicionamiento y del seguimiento para encontrar dónde es una parcela, lo que sería es una herramienta en la que a partir del tablet, con un GPS conectado al tablet, la persona andando por la linde puede directamente ir editando la parcela. Entonces no tiene que ir editando una a una, sino simplemente cuando tenga una duda sobre una parcela se posiciona allí, la recorre y con eso ya crea la geometría y después la incorpora al sistema. Y bueno, las capas, ahora veréis las que se incorporaron, pero también sería posible mediante configuración añadir, pues alguna que comentabais alguno, la de suelos, o de calicatas, o de lo que fuese necesario. No se ve muy bien, pero bueno, a ver si con ello. Esto que aparece aquí, a la izquierda veis las... no se ve nada, la verdad. Bueno, lo voy a comentar. Aquí aparecen varias capas. Bueno, lo que aparece en azul es la zona geográfica de la denominación origen de Ribera del Duero. ¿Vale? Hay varias capas, no se muestran todas a la vez. Si alguno habéis utilizado un sistema GIS, para cada capa se le determina el rango en el que es visible. Entonces, cuando haces zoom, te aparecen las capas que son importantes y cuando estás alejado, pues te aparecen las típicas de municipio, provincia o en este caso la denominación de origen. Capas también tenéis, bueno, la del SICPAC, que serían los recintos, aparecería esta de parcela vitícola y también de plantación. Entonces, sobre la parcela vitícola damos la posibilidad de que en una parcela vitícola existan varias plantaciones. Son cultivos homogéneos dentro de la misma parcela vitícola. ¿Vale? Y bueno, y las ortofotos, pues, la imagen por satélite. ¿De acuerdo? A mayor detalle, pues aquí veréis, si os fijáis, en esto de aquí, lo que aparece en azul sería, bueno, cuando el usuario pulsa sobre una parcela vitícola. ¿Vale? La línea en verde que cruza esta parte de aquí. Nada, no te preocupes. Esta parte de aquí sería la parcela vitícola. Esto de aquí dividiría en dos plantaciones, entonces una parcela vitícola se divide en dos plantaciones. Y aquí otras capas que están añadidas. En rosa normalmente se añade el polígono, en azul aparecen los recintos del SICPAC, entonces otras capas que tuviese el usuario se pudiesen añadir, aquí aparecerían. ¿Vale? Aparte aquí hay operaciones que se pueden hacer sobre estas geometrías, entonces bueno, pues pulsando, dándole la herramienta de división, cogeríais una parcela vitícola y la cortaríais por la mitad. Luego aquí arriba aparecen herramientas típicas de navegación, pues como las que podéis ver en el Google Maps, ya tienes el zoom, el pan, lo típico se puede ver. Y aquí a la derecha pues herramientas que se hicieron de búsqueda para poder buscar una parcela SICPAC concreta, un viticultor, etcétera, para hacer zoom a una zona concreta. ¿Vale? Sobre información cualitativa y cuantitativa, ya lo he comentado antes Óscar, pero bueno, para cada parcela vitícola pues se pueden añadir dos tipos de información. Las fijas, que están orientadas a la identificación y catalogación de la parcela vitícola, que ahí lo veis, pues nombre, municipio, polígono, el año, marca de plantación, etcétera. Y las variables, que son observaciones periódicas y que anualmente los inspectores van grabando y asociando esta información a la parcela. Aquí tenéis por invierno, mantenimiento de suelo, abonado. De esto poco os voy a contar, pero ya sabéis vosotros los temas. Y sobre la inspección de parcelas, este es el módulo o el sistema que utilizamos para grabar datos en campo, que es lo que os he comentado.
luego veremos en un esquema. Pero al final bueno, no intentamos editar en online o en línea, lo que se hace es montar en un PC de escritorio, utilizarlo como servidor de centralización de datos. Hay 2 tablets o 2 clientes que se tienen que acercar ahí, se descargan los datos de las parcelas que quieren visitar, se van al campo, graban los datos y después los incorporan. ¿Vale? Y el seguimiento GPS, lo que hemos comentado, se puede utilizar tanto para que el inspector sepa dónde está y cuál es la parcela que está viendo, como para utilizarlo como herramienta de corte o de definición del borde de una parcela vitícola. No sé mucho tampoco, pero bueno, no vais a tener que creer, la parte de arriba son los datos fijos de una parcela vitícola. Entonces aparece el viticultor, la zona de marcación, la especie, el cultivo, etc. Y abajo en pestañas, tanto en esta como en la siguiente, pues son los datos variables asociados a la parcela vitícola. Aquí, en esto que veis, esos serían los recintos asociados a una parcela vitícola, que no están, digamos, linkados directamente, no hay una relación directa, sino que en ese momento, al pasar en esta pestaña, se troquela el SIGPAC contra la parcela vitícola. Entonces, lo que he comentado, aunque cambie el SIGPAC, con vuestra parcela, la parcela en este caso, que mantiene la cooperativa, pues no hay problemas de falta de integridad de datos. Y bueno, en cuanto a arquitectura y equipamiento, se basa en tecnología Java, utiliza licencias o el producto de Argis Engine, y el software o las pantallas, el interfaz de usuario está desarrollado con la tecnología Swing Java. Bueno, sobre esto en el Itacil tenemos un framework de desarrollo que utilizamos en otros proyectos, con las inspecciones de la PAC, etc. Utiliza una arquitectura sencilla y de bajo coste. Ahora vamos en arquitectura. Este mismo producto se puede utilizar con una base de datos centralizada, con servidores de aplicaciones, utilizando servicios VMS. Algo que es que esta herramienta es flexible y se puede utilizar en otro tipo de infraestructuras. Pero aquí en este caso utilizamos la más sencilla y la más barata. El equipamiento que vemos, PC de sobremesa que sirve para, digamos, centralizar los datos, y 2 tablets, en este caso 2 porque bueno, solo se pidió eso, pero no habría problema porque fuesen más. 2 tablets que tienen cada vez que hacen edición de datos, pues se tienen que acercar al PC de sobremesa, descargárselos, se van a campo, editan y los vuelven a incorporar. ¿De acuerdo? ¿Cómo se implantó el sistema? Pues bueno, no hubo que hacer, como la mayoría de los sistemas, no hubo que hacer una edición desde cero de toda la base de datos ni de toda el mapa GIS. Lo que se cogió es inicialmente el Excel de datos que tenían de viticultores y algunos datos que tenían de las parcelas, y a partir de eso se precargó la base de datos de tanto alfanumérica como gráfica. Una vez que se precarga esto y se le da al cliente, pues él anualmente o hicieron una edición inicial, pero periódicamente tienen que ir actualizando estos datos de parcelas vitícolas. La participación del ITA en esto es una vez que se ha entregado el producto, ellos se encargan de mantener los datos de la migración. No tiene necesidad de que nosotros intervengamos. Y sobre líneas futuras, bueno, Óscar ya ha comentado algo. Estamos en reuniones, o la idea es empezar a implantarlo con algunos consejos reguladores, y algunas de las líneas de desarrollo, algunas de las funciones que han pedido es, bueno, mejorar el registro vitícola, tener mayor control por parte de los consejos reguladores, o dar mayor funcionalidad para la modificación de las parcelas vitícolas, generar actas, tanto no sé si de la ficha de... Sí. No me acuerdo qué ficha era en concreto. Sí, sí. Hasta ahora, bueno, la situación de los consejos reguladores en Castilla y León es muy heterogénea, ¿no? Existen muchos tipos de consejos reguladores en función de tamaño, etcétera, ¿no? Pero en general la gestión de los que se está llevando en los registros, pues pasa por una gestión muy similar a la que estamos usando en la cooperativa, quitando alguna excepción que ya lo están haciendo sobre un programa de características similares a lo que os hemos expuesto, ¿no? Hoja Excel y seguimiento de viticultores, descarga de la foto del SIGPAC, básico en papel, a ver el viñedo. Tienes que fiarte de que lo que estás inspeccionando es realmente lo que tienes en el papel. Con esta herramienta es muchísimo más fácil. La edición de los datos se realiza en campo, se descarga directamente cuando llegas a la oficina, puedes editar las parcelas y de manera que te aseguras que las superficies vitícolas que tú tienes registradas son las reales y no son las del registro vitícola, que pueden no coincidir porque pueden ser superiores o inferiores. En fin, es una herramienta que permite hacer muchísimo más eficiente la labor de los inspectores en la gestión del registro vitícola.
a mayores a futuro que queremos, pues que se puedan incluso generar actas que vinculen la información geográfica impresa sobre el acta, para generar un acta en el cual se haga una estimación de rendimiento con un exceso de rendimiento que vaya a conllevar la descalificación de una parcela, por ejemplo. O cuando se vaya a descalificar una parcela por sanidad, que tú puedas hacer una foto con un teléfono móvil a la parcela en cuestión, que te aparezca el plano de la parcela, el teléfono, el acta, el que firmen el inspector y el viticultor. Y más información no se puede tener en un acta a efectos de poder descalificar una parcela por sanidad o de hacer una vendimia supervisada. En fin, que las aplicaciones desde el punto de vista del control y de la gestión para el registro vitícola en los consejos reguladores creemos que son muy grandes, muy positivas en este caso. Bueno, por esa línea. Y bueno, el último punto de intervención de la herramienta es que los consejos reguladores con los que estamos en contacto, pues bueno, algunos ya tienen, bueno, lo que ha dicho Óscar, digamos, el nivel de informatización es heterogéneo. Unos ya tienen, algunos creo que incluso tienen algún ERP, otros tienen un sistema de gestión, otros tienen una base de datos con los viticultores. Entonces, bueno, como hay datos compartidos entre esta herramienta y los sistemas que ellos ya tienen, pues lo que se va a intentar es modelar o dar un modelo de información común o mínimo para poder hacer un intercambio de datos entre estos sistemas y la herramienta de explotación cartográfica. Y nada más. No sé si os ha surgido alguna cuestión que queráis debatir con la personalidad.